DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en el último día hábil de esta semana, a 24 horas nomás del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, feriado nacional y convocatoria a todas las plazas del país por la conmemoración de un nuevo 24 de marzo en recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado. Y aquí vamos a estar repasando también algunas acciones que va a llevar adelante el Congreso de la Nación. Vamos a estar repasando también cómo fue esa transición entre los primeros meses de 1984 y los primeros meses también los últimos del 83, esos meses donde hubo que desmontar de alguna manera todo el entramado legislativo de la última dictadura cívico-militar. Y también obviamente vamos a repasar las actividades que se dieron esta semana, porque el juicio político contra los 4 miembros de la Corte Suprema tienen que ver con decisiones vinculadas a esa época de la Argentina, hacia el terrorismo de Estado, a partir de lo que esta semana tuvo la audiencia testimonial de víctimas de también familiares de víctimas del terrorismo de Estado, de sobrevivientes, que dieron su testimonio en relación sobre todo al fallo del 2x1. Así que vamos a estar repasando esto y también vamos a anticipar un poquito cómo va a venir la semana próxima, porque ya circula la convocatoria a las 2 sesiones. Por un lado, una sesión especial para el día martes a las 11 de la mañana con 4 temas, nada más para el tratamiento. El principal, sin duda, el debate en torno al fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe. Entre sus temas, la justicia federal también tiene los crímenes de lesa humanidad, así que es interesante también ese debate en este contexto. Y el 29, día de ñoquis y también de la visita del jefe de gabinete, Agustín Rossi, aquí a la Cámara de Diputados para, bueno, responder las más de 3.000 preguntas que han enviado los diputados y diputadas de la Nación. Le mandamos un abrazo grande a nuestro colega Claudio Mardones, que está con un pequeño cuadro de salud, así que voy a saludar a mi otra compañera que está conmigo hoy, haciéndome el aguante aquí, esta dupla mágica. ¿Cómo anda, Jessica Calcaño? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Amansi. Un saludo también para nuestro colega y amigo Claudio Mardones. Sí, que se saludo. Mejore. Exacto. Bueno, el trajín, el cambio de clima y la vida agitada del periodismo hace que, bueno, no se descanse bien, no se alimente bien, no se curen como corresponden los resfriados, y por eso hoy no nos puede acompañar, pero le mandamos un beso, como es jueves, siempre está con nosotros Claudio Mardones. Está la convocatoria a las sesiones ya para la semana próxima. Sí, ya estuvo circulando. Bueno, decías el 28, además del tema principal sobre la Justicia Federal de Santa Fe, también se va a tratar el monotributo tecnológico, una iniciativa que presentó el Poder Ejecutivo y que ingresó en el periodo de sesiones extraordinarias y obtuvo dictamen en ese momento, solo con la firma del Frente de Todos, pero quizás algunos diputados o diputadas de bloques opositores podrían llegar a acompañarlo. También está la modificación de la ley de sangre humana, que es un proyecto que había quedado por una de las sesiones que no había logrado el quórum. En diciembre había sido convocada el 1 de diciembre como uno de los proyectos de consenso del ámbito de salud, y después se insistió en la del 22 de diciembre, tampoco tuvo éxito y quedó relegada, y en la convocatoria de extraordinarias también estaba presente. Es verdad, es cierto. Y por último, el cuarto tema es sobre la cesión de un territorio, el Palmar del Chaco al Estado Nacional, para hacer una reserva, así que en ese también hay consenso. Ese fue el primer proyecto que se aprobó en extraordinarias, medio el único. Ese y Monotech fueron los temas, así que van a poder saldar por lo menos lo que discutieron en aquel momento los diputados, y que, bueno, no se pudo motorizar ninguna otra discusión porque comenzó inmediatamente también las sesiones de la Comisión de Juicio Político, y ahí la oposición sobre todo de Juntos por el Cambio, se
sostuvo una posición de no dar quórum de ningún otro tema y no se pudo convocar extraordinarias. Pero bueno, ese debate que se hizo en enero, febrero, ahora va a tener su fruto al toque un poco en marzo, el último día también casi de marzo, repitiendo que cada 28 se va a volver el día de sesión, parece. Es verdad, sí, se va repitiendo la fecha. Y bueno, quieren hacer una sesión también acotada en temas porque el otro día viene el jefe de gabinete a las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, Agustín Rossi. Es la primera vez que viene Agustín Rossi porque asumió hace poquito. Vuelve en otro rol como jefe de gabinete porque la última vez que había estado como diputado fue, creo que en el 2015, cuando terminó, o antes incluso, en el 2013 me parece que ya se había ido porque Juliana Di Tulio fue presidenta del bloque durante los últimos años del gobierno de Cristina, y Agustín Rossi fue ministro de Defensa, si no me equivoco, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el segundo. Bueno, y antes, bajo el gobierno de Alberto Fernández, tuvo también el AFI. Sí, claro, ¿no? Tuvo varios lugares acá en el Ejecutivo Nacional, pero su vínculo con el Congreso estuvo fuertemente durante el gobierno de Néstor Kirchner, el primero de Cristina, siendo presidente del bloque casi en todo ese periodo. Muy importante su rol en la segunda etapa también del gobierno de Cristina, pero luego ya dejó la Cámara y se fue a ser ministro. No pasó al Ejecutivo Nacional, después bueno, quiso competir también para ser gobernador de Santa Fe, no le fue tan bien como esperaba y ahí quedó un poco en el nuevo gobierno ya integrando el Ejecutivo. Pero bueno, es un gran referente acá de la Cámara de Diputados y es uno de los últimos grandes presidentes del bloque que queda resonando en la Cámara de Diputados. Así que sí, lo vamos a ver en otro rol. Miércoles 29, ¿no? Miércoles es el día de ñoquis. El día de los ñoquis, sí. Seguro que el comedor del Congreso va a haber ñoquis ese día y se va a acabar rápidamente. Repasemos entonces, si les parecen estas plaquitas, la convocatoria de las dos comisiones, que es la agenda que hay para la semana que viene. No va a haber otra actividad porque ya es un trajín importante, 2 sesiones consecutivas. A las 10 de la mañana es la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde todos los presidentes de los bloques obviamente se reúnen ahí en el Delia Parodi y se ponen de acuerdo. Seguro va a haber homenajes porque, bueno, muy cerquita del 24 de marzo, claro. Obviamente. Hace varios meses que no se hacen sesiones y quedan muchos temas pendientes, otras fechas también importantes, así que el 8 de marzo también quedó sin posibilidad de homenajes. No, y creo que también, bueno, por todo el debate alrededor de las medidas económicas que tomó el ministro Sergio Massa y que la oposición de Juntos por el Cambio ha requerido la presencia del ministro para dar explicaciones sobre este intercambio, los bonos del fondo del ANSES. Seguramente tenga alguna presencia al inicio de la sesión de este martes. Del martes, seguro, cuestiones de privilegio que tengan que ver con ese tema. Y la convocatoria a la sesión es un rato más tarde, a las 10 es la labor parlamentaria. Entiendo que un rato más tarde, ya cerca del mediodía, es la convocatoria a la sesión, a las 11, porque justamente se ha solicitado una sesión que pueda durar en el tiempo unas 8 o 9 horas, así que más o menos estarán hasta las 9, 10 de la noche con estos debates. Entiendo que el principal proyecto, que va a ser el de la justicia en Santa Fe, se va a llevar mucho tiempo de exposiciones. Son 19 diputados de Santa Fe. Hoy estaba repasando, hay 7 del Frente de Todos, hay 5 del PRO, hay del radicalismo, entiendo que 3 del radicalismo, 1 de Evolución Radical, 2 del socialismo y 1 también de la coalición cívica. Así que entiendo que todos ellos van a estar queriendo hacer uso de la palabra, incluso también quienes no son autores del proyecto, son parte de las comisiones, van a presentar los proyectos, ¿no? Sí, sí, y ya vimos el adelanto, ¿no? Un poco en la comisión donde se dictaminó finalmente el presupuesto de Hacienda, que si bien era de alguna manera para ya ponerle la firma, era para ver los números, el impacto fiscal, pero hubo bastantes cruces, debates entre los distintos bloques. Siempre está, bueno, ¿quién es el responsable de hacerse, o sea, de lo que
pasa por atrás y de cómo se llegó a esta situación y de dar respuesta, si es el gobierno nacional, si es el gobierno provincial, si es el municipio. En verdad todos son responsables, en definitiva, también el sistema democrático es responsable en términos de, bueno, cómo ha puesto en la centralidad o no el control civil de las fuerzas de seguridad y un control mucho más férreo por parte de las instituciones democráticas sobre la seguridad interior, ¿no? Esto se trata, la narcocriminalidad principalmente tiene una dimensión que tiene que ver con la seguridad interior porque es un entramado que tiene su despliegue territorial, entonces no es lo mismo una dimensión de combatirlo en términos internacionales con los cárteles internacionales que en su dimensión territorial en el propio país. Así que, en definitiva, todos tienen responsabilidad y también el Congreso, ¿no? El Congreso tanto nacional como los congresos locales, porque se construye el debate legislativo en torno a la necesidad de implementar algunas leyes y ahí después, bueno, sus demoras en la implementación, ¿no? No es solo la abstracción de hablar de los debates. Sí, bueno, de hecho, hablando de la implementación, también esta iniciativa aclaró el diputado Mirabella de Santa Fe, del Frente de Todos, que no es que los efectos van a ser inmediatos una vez que se apruebe este proyecto, si ya obtiene se convierte en ley, después cuando pase por el Senado, porque son jueces que se eligen por concurso, entonces hay todo un periodo de selección también, entonces no es que, decía, ojo que no es que ya vamos a ver los efectos. No, nunca una modificación del sistema judicial tiene un efecto inmediato, pero sí lo que pone es en el debate público, bueno, herramientas posibles, ¿no? Cómo es la progresividad del tratamiento de un proceso donde, bueno, cada instancia, podríamos decir, del poder político tiene sus herramientas y sus responsabilidades. Pero todo esto va a pasar el día martes, como les decíamos, a partir de las 11 horas. El miércoles no hay labor parlamentaria porque es una sesión informativa del jefe de gabinete y es lo que va a suceder el 29 a las 10:30 es la sesión informativa que tenían previsto para convocar a el jefe de gabinete, el ingeniero Agustín Rossi, que va a estar respondiendo más o menos 3.500 preguntas que ya le enviaron. Claro, esas las responden por escrito, ¿no? Claro. Se presenta un informe, el último tenía como 5.000 páginas, no me acuerdo. Sí, que son muchas preguntas, entonces se vuelve un poco engorroso la dinámica. Igualmente lo que sucede es que viene el jefe de gabinete, habla, y después en bloques van decidiendo algunos diputados de la oposición sus preguntas y al final de todo ese proceso el presidente del bloque oficialista, que no es nada más y nada menos que Germán Martínez, que fue asesor durante 10 años y jefe de despacho de Agustín Rossi, va a ser también muy interesante ese intercambio de miradas y esa relación tan cercana que tienen ambos, hace una suerte de cierre para luego sintetizar lo que pasó. Claro, sí, así que Agustín Rossi y su equipo como jefe de gabinete van a tener que una ardua tarea también los últimos días hasta presentar el informe, que todavía no se dio a conocer, el informe con las respuestas en a las preguntas. Llega un día antes. Un día antes, sí. Para que vos puedas poner control B y buscar si te respondió. Claro, o sea, está bueno tenerlo antes para poder leerlo con tiempo, pero bueno, llega con el tiempo justo, así que se ve que van a trabajar también durante el fin de semana largo. Sí, después de la marcha se van a centrar a trabajar en los ministerios para responder las más de 3.500 preguntas que ya enviaron diputados y diputadas, principalmente de la oposición, a la jefatura de gabinete, a la dirección, creo que es una dirección, una secretaría de articulación parlamentaria. Tenemos ya a nuestro primer invitado del día, vamos a estar conversando con uno de los protagonistas de esta semana, pero primero lo presentamos de esta forma. Diputado Juan Martín, bienvenido aquí a la tercera edición de DTV. ¿Cómo estás? Hola Amanda, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Ya con la convocatoria a la sesión, ya está resuelto, ya empezó a circular la convocatoria para el día martes y el tema principal, o por lo menos el que encabeza la lista de propuestas para debate, es el fortalecimiento de la justicia federal en Santa Fe. ¿Cómo llegás a este martes, digamos, o a este jueves anticipando la sesión con el dictamen ya también resuelto en la Comisión de Presupuesto? Bueno, ustedes lo conocen bien porque lo hemos conversado anteriormente en el programa. Es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro
nuevo Código Procesal Penal. No solamente prevé jueces de garantía, fiscales, defensores, que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema, sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos, lo que sucede con Resistencia y su apelación Reconquista y su apelación en Resistencia, la falta de una cámara de revisión en la ciudad de Santa Fe, que reconozca de alguna manera esa doble realidad que hay en el centro norte provincial y en el sur, y que además permita poder tener una mirada mucho más focalizada por parte de las autoridades de la Justicia Federal de Rosario en lo que sucede en el Rosario y en el Gran Rosario, y además crea el Juzgado Federal de San Lorenzo, que ya a esta altura es una necesidad. San Lorenzo, por los datos que tenemos provisorios del censo, es casi el tercer departamento de la provincia. Allí están los puertos de donde salen la gran mayoría de las exportaciones de nuestro país, y esa realidad no tiene una adaptación de la justicia federal que tiene más de 40 años esta conformación que hoy estamos buscando reformar. Por lo tanto, puede hacer un aporte en el mediano y largo plazo. Lo que señalábamos en las comisiones, no solamente en la de presupuesto que fue este miércoles, sino en las anteriores también, en justicia y legislación penal, que esto va a ser una solución, un aporte en realidad. Parece que es muy ambicioso decir una solución de mediano y largo plazo, pero que no va a resolver el problema de inseguridad que tenemos los santafesinos, ni mucho menos. Sí puede ayudar en una de las aristas puntuales, que es la justicia, pero que, algo decían antes de que arranquemos la nota, va a empezar a tener impacto recién cuando se puedan llevar adelante los concursos, se pueda también enviar un pliego al Senado y se dé esa aprobación. En el corto plazo hay mucho que se puede hacer, no solamente desde la conformación misma de la Comisión Bicameral de Implementación del Código, que lamentablemente no ha tenido lugar porque no lo ha definido así la vicepresidenta de la Nación, y también la aprobación de pliegos, ¿no? Que hoy mismo ya pueden, sin ir más lejos, resolver la situación del Tribunal Oral Federal de Rosario, que está vacante, uno de ellos, en su totalidad, ¿no? Bueno, y estas son cosas que le pedíamos no solamente a los diputados oficialistas, sino también al presidente de la Comisión de Justicia y la Comisión de Presupuesto, que se pueda avanzar en lo inmediato para que el gesto sea real y sea genuino de cara a esta situación que estamos viviendo en la provincia. Y decías que no se trata solamente de reformas para fortalecer la justicia, que bueno, va a tener su proceso de implementación, pero lo importante es que se arranque finalmente, porque todo eso también tiene su burocracia. ¿Hay otras medidas posibles que desde el Congreso están aportando ustedes para poder avanzar en esas otras medidas dentro de, bueno, las injerencias que tiene la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, más allá de que se tiene que constituir esta comisión bicameral, y la verdad que no encontramos, lo dijimos con respeto y con, obviamente que algunos debates a veces se pasan un poco de volumen y cada diputado le imponen la impronta que desea, pero la realidad es que lo que queríamos llevarnos de la reunión del miércoles es una respuesta concreta de por qué esa comisión bicameral no está funcionando, porque además tiene un problema. En el diseño de esa comisión bicameral se le otorgaron funciones, atribuciones, competencias que nosotros creemos que no son acertadas. Funciones de impulsión, de implementación, de impulso, perdón, ¿Y eso de implementación ¿Y eso no se modificó con el decreto del año 2016, esas atribuciones, o estaba ya en la ley? No se modificó, lamentablemente, y presentamos un proyecto junto a Fernando Carvajal, que fue el autor que suscribimos Roberto Mirabella y yo, para que se eliminen esas funciones por parte de la comisión bicameral, que sí tenga un rol como tiene en otras comisiones bicamerales, como es el monitoreo, la fiscalización, el dictamen, la sugerencia respecto de cómo se van dando esos procesos de implementación, pero no que tenga una función ejecutiva, porque lamentablemente termina sometido a una falta de consenso parlamentario, una falta de decisión política que impide que hoy esto que ya definió en su momento la comisión, que es que el Distrito Federal, la Cámara de Apelaciones de Rosario y el Distrito Mendoza sean los próximos a implementar el sistema acusatorio. Por el momento no tenemos ninguna novedad. Lamentablemente duerme el sueño de los justos esa implementación en la Justicia Federal de la provincia. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Jessica Calcaño lo saluda. Hola, Jessica, buenas tardes. ¿Qué tal? Hablaba recién de consensos. Bueno, no es la norma, ¿no? Que uno se encuentre con un proyecto en la Cámara de Diputados con el respaldo y el trabajo de casi todas las fuerzas políticas. Preguntarle cómo fue ese proceso, cómo fueron las reuniones, cómo elaboraron esta propuesta común, si era algo que ya venían conversando los diputados y diputadas de Santa Fe. Eso, para que nos cuente
cuente un poco el proceso y se pueda conocer también cómo fue ese trabajo. Claro. Sí, desde ya. Esto comenzó en diciembre del 2021, en una reunión en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde en una actividad institucional donde estábamos todos los legisladores nacionales, independientemente de nuestro color político, y las autoridades de la Justicia Federal, el Ministerio Público y la Defensoría General de la Nación. Lo que planteamos es encontrar un proyecto de ley que justamente nos permita adelantarnos y empezar a prever las necesidades que va a tener esa implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Además, con esa realidad que decíamos antes, que hace 40 años que no se modifica una justicia que claramente no responde a la realidad de hace 40 años en la provincia de Santa Fe. Claramente no fue fácil, venimos de diferentes posiciones políticas, inclusive hasta en términos territoriales. Algunos somos de la ciudad capital de la provincia, otros de Rosario, otros de Reconquista. Tratamos de conciliar, obviamente, esa tensión inherente a la territorialidad, y particularmente en materia de justicia tenemos muchas dificultades a veces para ponernos de acuerdo, porque es de público conocimiento que tenemos diferencias muy importantes respecto a cómo debería ser el servicio de justicia y qué rol tiene que cumplir la justicia. Bueno, se ve en paralelo lo que está sucediendo en la Comisión de Juicio Político, donde desde Juntos por el Cambio tiene una posición muy terminante, y sentimos que el oficialismo está avanzando en un tema que no es de agenda, que está fuera de tiempo, pero que denota de alguna manera esa falta de síntesis y de acuerdos en materia de justicia. Bueno, aquí lo logramos partiendo de la base de que teníamos que pensar algo específicamente para Santa Fe. Por eso nos molestó tanto el discurso en el inicio de sesiones del presidente Fernández, que dijo que no teníamos justicia federal en la provincia de Santa Fe, o mejor, un fortalecimiento de la justicia federal, porque no tratábamos aquel proyecto que había enviado el Ejecutivo y que aprobó el Senado con muchas modificaciones y incorporaciones, que no tenía nada que ver con esto, por ejemplo. No tenía nada que ver porque no se implementaba el sistema acusatorio. Lo que sucedía ahí era fortalecer una justicia que responde al sistema inquisitivo, centralmente jueces que tienen la responsabilidad de darle impulso al proceso, de producir la prueba, de llevar adelante las indagatorias, y que no es lo que prescribe nuestro Código Procesal actual. Bueno, dotamos de estas herramientas concretas, además con interconsulta a todos los actores involucrados institucionalmente, insisto, desde la Procuración General de la Nación, la Justicia Federal, las Defensorías, colegios de abogados, las facultades de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario también hicieron su aporte, y así se logró un proyecto que se presentó en mayo del año pasado. En mayo del 2022, arrancamos en diciembre de 2021 y en mayo llegamos a un consenso y se presentó. Lamentablemente no tuvo tratamiento durante todo este tiempo, únicamente hubo una sesión informativa allá por noviembre de la Comisión de Justicia, donde le decíamos al presidente de la comisión que convoque prontamente a dictaminar, porque teníamos que avanzar, y lamentablemente tuvimos que esperar a hacer noticia internacional con lo que sucedió con la familia Ropuso. Lamentablemente tuvimos que esperar a que se vuelva a producir una escalada de violencia como terminó en el 2022, como para que esté el tema en agenda. Bueno, es momento de avanzar para que no sigamos lamentando esa falta de prioridad política, pero sí creemos que tiene que ser integral, no solamente con este proyecto, sino con las otras cosas que repasé antes. Ahora en el Senado hay mayoría opositora, el bloque del Frente de Todos tuvo una fractura, hubo 4 senadores que se fueron del bloque, perdió un poco también la mayoría que podía construir circunstancialmente con sectores opositores, entonces quedó mayoritariamente opositor el espacio del Senado. Estuvieron conversando con los senadores, en Santa Fe solo hay 3, digamos, como todas las provincias, hay 3 representantes, pero estuvieron conversando ya con los senadores para que, bueno, con esa fuerza que ha construido ahora la oposición puedan impulsar este tipo de proyectos, porque pueden convocarse a una sesión especial también por parte de la oposición. Ustedes aquí lo han hecho y han conseguido aprobar y emplazar varios proyectos. Bueno, efectivamente, y parte de esa nueva realidad política brinda esta oportunidad. De hecho, los senadores de la provincia de Santa Fe y de Córdoba han convocado una sesión especial para el jueves 30, si no me equivoco, en el Senado, justamente para empezar a resolver ese tema que tiene que ver con los pliegos que no se aprueban, particularmente en el Tribunal Oral Federal de Rosario y en un juzgado de primera instancia, que no había mencionado antes. La cuestión vinculada a la comisión bicameral es una competencia y una atribución exclusiva de la vicepresidencia y de la presidencia del Senado, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Porque ya se enviaron los nombres que corresponden a diputados, y ahí debo decir
se lo reconocía el otro día al presidente del bloque del Frente de Todos. Oposición y oficialismo nombraron a sus representantes y diputados ya tiene todos los que deberían integrar esa comisión. Y el interbloque de Juntos por el Cambio ya no le notificó a la presidencia del Senado quiénes serían los senadores que integrarían esa comisión por parte de la oposición. Faltan los del oficialismo y que se firme la resolución para que empiece a funcionar. Eso tiene que suceder ya mismo. Y más allá de la comisión, igual lo más urgente es el nombramiento de jueces, porque eso es más inmediato. Los jueces ya concursaron y ya podrían, una vez siendo nombrados, hacerse cargo de sus funciones. Eso es lo primero que implementaría ese robustecimiento de la justicia de Santa Fe, ¿o es primero la implementación del Código Procesal Penal? Bueno, yo la verdad lo que creo, Amanda, es que una cosa no impide la otra, porque realmente está la situación que estamos viviendo en Santa Fe, que todos los esfuerzos y las decisiones políticas que podamos congeniar y traer arriba de la mesa para hacer un aporte no sobran. Y además, aunque se nombren esos jueces federales, que claramente pueden hacer un aporte, van a seguir funcionando hasta tanto y en cuanto la comisión no termine de implementar el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, con un sistema anquilosado que es mucho más, que es mucho menos transparente, no tiene el principio de oralidad como tiene el principio adversarial, el sistema adversarial, no tiene además la celeridad que le permite justamente las audiencias públicas, la posibilidad de que se elimine ese expediente que además no solamente queda oscuro, con un juez que a veces ni conoce a una víctima que perdió a un padre que perdió a un niño de 11 años, como es el caso de Máximo en la ciudad de Rosario, le da mayor proximidad y humanidad al sistema de justicia, y eso se puede empezar a hacer. Y la comisión bicameral puede ayudar hacia eso. Obviamente que después tiene que haber un compromiso institucional de todos los actores que tienen responsabilidades, y digo particularmente los operadores de la justicia, los fiscales, los defensores, los jueces de garantías, los jueces de juicio, para que no sea una frustración todo lo que se aspira a resolver con el sistema acusatorio. Pero mientras no tengamos esa definición, va a seguir trabado. Aspiramos, si no, de mínima, a que el Ejecutivo, al oficialismo, nos acompañe en este proyecto que presentamos para que dejemos sin efecto esa atribución de la Comisión Bicameral y el Ministerio de Justicia arranque hoy mismo a implementar el acusatorio. Y el Consejo de la Magistratura, desde ya, que es una competencia compartida. Pero hasta tanto y en cuanto eso, por ley, esté atribuido a esa comisión, estamos encerrados y necesitamos una resolución que nos permita avanzar, insisto, en lo que sea posible. Ya puede hacer un gran aporte y es lo que nos exige la sociedad y la situación de Santa Fe y de Rosario en este momento. Y diputado, porque en la comisión de esta semana también se mencionaron otros temas que hacen a tratar de buscar una respuesta, una solución o tener determinadas políticas más activas por el crecimiento del narcotráfico en Santa Fe y en otras provincias también. Una de ellas que se mencionó es la de lavado de activos. ¿Usted cree que es una ley que podría colaborar en ese sentido si se aprueba? Y si en ese caso también, ¿por qué se trabó? Porque parecía que avanzaba en diciembre, que había acuerdo entre Frente de Todos, Juntos por el Cambio, y después no avanzó más, no se supo más nada, para ver también qué visión tenía o si tiene información de qué puntos faltan saldar para que avance. Bueno, desde ya que son temas que hay que abordar en la Cámara de Diputados. Nosotros, bueno, como bien señalabas, tuvimos esa predisposición y la tenemos actualmente. Creo que en el mientras tanto tiene atribuciones la UIF, la Unidad de Información Financiera, como para deslindar responsabilidades, para poder hacer las investigaciones que cuadran en la materia y avanzar. Obviamente que si hay un proyecto de ley que le permita ser más eficiente, que permita tener mayores herramientas y atribuciones además en un mundo globalizado, donde además la incidencia de la tecnología requiere que se ayornen los procesos, es un tema sobre el que hay que avanzar. Insisto, eso, así como es este tema en particular, los otros que se encuentran pendientes, tenemos que seguir teniéndolo en la agenda y no pueden ser respuestas espasmódicas. Ese es el horizonte. Y desde ya que nos comprometimos, de hecho se lo dijimos tanto al presidente de la Comisión de Presupuesto como al presidente del bloque del Frente de Todos, que hay disposición para conversar las iniciativas que hagan falta al respecto de este tema. Pero lo que no puede suceder es que justifiquemos la falta de acción en temas muy concretos que están al alcance de la mano porque falta una herramienta legal. No es solamente eso. Insisto,
Si nosotros aprobamos este proyecto de fortalecimiento de la justicia federal a nivel nacional, va a pasar mucho tiempo hasta que se implemente. En el corto plazo, que empiece a funcionar ya el sistema acusatorio con las herramientas que tenemos, puede ayudar un montón. Y no podemos siempre estar sujetos a que falta una ley. Hay cuestiones que tienen que ver con definición política que permiten avanzar, y también en materia de lavado de activos hay mucho que se puede hacer en el camino. Hay justamente 3 dimensiones ahí que van apareciendo, por lo menos 2. Una que tiene que ver con el sistema judicial y la persecución penal específicamente, en el sentido de lo que vos planteás de la implementación del sistema acusatorio, lo que decía recién Jessy, respecto a la persecución también del lavado de activos. Y hay otra dimensión que aparece poco en este debate, que tiene que ver con consumidores. Hay muchos recursos puestos en general en la persecución de los consumidores, que es más fácil de perseguirlos que a los que venden, ¿no? Y a los que comercializan, y sobre todo a los que tienen la red criminal, que son incluso los que proveen los estupefacientes. ¿Ves posible que en esta discusión también aparezca esa dimensión sobre la dinámica de la persecución penal hacia los consumidores, el debate en torno a la legalización de los consumos? ¿Va por otro lado? Porque es un problema complejo en todo el mundo. La narcocriminalidad no es solo privativo de Rosario, aunque ahí tiene una expresión muy fuerte, y hay un debate también mundial respecto a qué hacer, cómo avanzar sobre este tipo de crimen organizado, que es muy, muy particular y que tiene una expansión muy grande a nivel mundial, sobre todo porque los consumos culturales van de la mano de los consumos de estupefacientes. ¿Cómo ves ese debate? Generacionalmente también entiendo que tenés más permeabilidad a debatir esta dimensión, porque hay muchas organizaciones que vienen planteando justamente que la criminalización de los consumidores termina siendo una excusa para caer con la fuerza al eslabón más débil de toda esta cadena, que también impacta, ¿no? Porque no son parte de las organizaciones mafiosas, pero en algún sentido también hay una vinculación, porque son las organizaciones mafiosas las que movilizan estos consumos, en definitiva, ¿no? Las que lo posibilitan. De acuerdo. Bueno, es una discusión pendiente donde hay visiones encontradas. Yo tengo una posición tomada que va en sintonía con lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y creo que hay que hacer una adaptación legislativa, pero sí es cierto de que existen argumentos atendibles, y hay que dar ese debate con sensatez y desapasionados, porque lo peor que podemos dar en este momento son señales confusas y también mensajes contraindicados en un momento tan crítico, porque te agrego además, Amanda, un componente más que no es solamente el de la persecución criminal a los consumidores y focalizar el esfuerzo de lo que tenga que ver con la política de persecución criminal del Estado a ese actor en particular, y no concentrarse en las organizaciones delictivas. Pero hay un problema muy fuerte también que tiene que ver con, y que no está bien atendido, que hay una falencia del Estado, que tiene que ver con las personas que son potenciales víctimas de esas redes de consumo y de narcocriminalidad. No solamente respecto de la organización criminal en sí misma, sino de la falta de información, de prevención, de consumo, que puede tener un joven que evalúa la posibilidad de acceder o de utilizar estupefacientes, y que no tiene una respuesta acorde del Estado como para también darle la prevención suficiente de saber a qué se está arriesgando, cuáles son los riesgos de algunos de los, sobre todo porque no se puede poner en el mismo lugar lo que sucede con el cannabis, que merece una discusión particular, con otros estupefacientes, y la realidad es que, insisto, eso tiene que darse con mucha seriedad, sabiendo cuáles son las consecuencias que se generan en materia de drogas, como se dice, blandas y duras, y a partir de ahí tener una decisión muy precisa y clara del Estado que no dé malas señales en un momento en el que parece que la cosa se desbanda, ¿no? Lo que pasa es que también termina siendo como todo un discurso muy criminalizante, ¿no? En un punto está esta dimensión que vos bien planteás con quienes tienen consumos problemáticos, y por otro lado también un poco a veces parece superficial, o a veces un poco
no quiero, bueno, sí, superficial la discusión porque, bueno, los consumos existen y eso no va a desaparecer porque también es parte de las prácticas colectivas humanas a lo largo de la historia. No es que un día apareció la droga y de repente cambió el mundo. Hay toda una discusión histórica, ¿no?, sobre la relación que hay con las drogas y cómo trabajar desde los estados una política que no sea criminalizante de los consumidores, pero que pueda atender también esta discusión, este fenómeno que viene también muy de la mano del prohibicionismo, que es parte de las dinámicas históricas, ¿no? Por eso la discusión a veces se centra solo en la seguridad, Amanda, si vos y por otro lado hay como una dimensión donde tampoco aparece tanto en el debate. Si vos me permitís, Amanda, yo en esto tengo una posición a partir de haber conversado también mucho con con especialistas que han venido estudiando la dinámica del consumo de estupefacientes. Sí hace falta que partamos en la base de la discusión de discernir claramente de qué tipo de estupefacientes estamos hablando. Porque aunque los consumos problemáticos sean una realidad, no sean además una novedad histórica de los últimos 10 años, claro, que se han profundizado, sí, claramente. Sin duda, por eso. Pero eso no los hace necesariamente escaparse de la punibilidad del Estado, porque en determinadas herramientas yo creo que tiene que tener en determinadas situaciones tiene que tener una posición fuerte el Estado, y no dudo de la persecución criminal, por ejemplo para las drogas duras, porque realmente el contenido nocivo que tiene la heroína, la cocaína en un consumo de una persona que piensa que efectivamente eso no tiene mayores consecuencias, no es lo mismo que significa el cannabis, que además inclusive tiene hasta usos medicinales, que inclusive para consumo personal no tiene las mismas consecuencias, no solamente respecto de la afección a la salud, sino también respecto del grado de adicción que genera para con una persona que puede decidir ese consumo. Y necesitamos dar esa discusión con claridad conceptual, sabiendo que no implica lo mismo una cosa que la otra, y saliendo a veces de la comodidad política, porque claramente partimos también de la base de decir que el consumidor no es parte del problema, pero eventualmente en algunas drogas tenemos que dar una batalla tan fuerte contra el consumo de estupefacientes, porque generan un daño tan grave a la salud, que hay que atacar en todos los frentes. Y esto quiero ser claro, inclusive con el consumidor. Claro, insisto, por eso. no es lo mismo, y para esto digo, no es lo mismo lo que sucede con el cannabis que con las drogas duras. Y para eso hay que ser claro para que la política pública que lleva adelante el Estado en su persecución criminal también sea clara. Pero en eso creo que no hay que tener grises y hay que ir al fondo del tema, porque si no, lamentablemente, inclusive queriendo encontrar una buena solución, vamos a terminar fomentando todavía más dificultades, más consumos problemáticos y mucho más dolor en las personas que lo sufren y en sus familias. O sea, en relación a esto que preguntaba Amanda, porque, bueno, o sea, el combate al narcotráfico, una de las medidas no podría ser la legalización, digamos, o sea, además de, está la dimensión de la persecución a los consumidores, está la dimensión, por supuesto, de la salud frente a las adicciones y de tener una política activa, que eso hay que tenerlo, sea legal o sea ilegal, o sea, porque los consumos problemáticos existen, pero incluso a veces, o sea, uno tiene debates con conocidos, con académicos, o sea, que incluso la legalización a veces puede hacer que que muchos estupefacientes sean, se evite la mala calidad o las cosas dañinas. Bueno, fue una discusión que también pareció el año pasado con la adulteración de la cocaína, donde pareciera que fuera de no hablar del tema, o por eso te preguntaba cómo lo veías vos también en términos generacionales, porque entiendo que es difícil para alguien que es un referente de la política dar estas discusiones, porque hay una mirada bastante estigmatizante, ¿no?, en torno a el consumo de drogas, y también muy vinculada a esta idea de que tenés que estar como destruido para poder entender el proceso, o para ahora tener una decisión de que tenés que terminar internándote. Entonces ahí como no hay matices en la discusión, y pareciera que las soluciones son mágicas cuando los consumos en ningún lugar del mundo han cesado, incluso con las prohibiciones, ¿no? Los países donde tienen un régimen prohibicionista muy violento, con mucha carga punitiva, ¿no? Tampoco cesan los consumos de estupefacientes, porque es parte también de las discusiones del acceso a los consumos prohibidos, ¿no?, que es parte del debate sobre la humanidad en definitiva, que cuando algo está prohibido va y se mete también, ¿no? ¿Qué sé yo? En ese caso creo que el parteaguas central es distinguir de qué estamos hablando como para poder dar esa discusión, y quiero ser muy preciso y claro en esto.
Respecto de las drogas duras, no creo que haya que partir de la base de cruzar el Jordán, el malecón, y partir de la idea de pensar que esos consumos no son problemáticos y no merecen persecución penal. En estos casos en particular, si bien es cierto que existen en el mundo, que hay diferentes herramientas, creo que la situación de la Argentina y particularmente la potencialidad dañosa para la salud de los estupefacientes de mayor densidad, las drogas duras, merecen una política muy contundente. Y no creo que convenga no dar la discusión, porque es lo que estamos haciendo de hecho, claro, sino que creo que yo tengo una posición tomada respecto de que en esos casos particularmente el Estado tiene que tener una política de persecución criminal que obviamente centre esfuerzos en quienes distribuyen, producen y forman organizaciones delictivas en torno a ese tipo de drogas, pero también focalizando en el consumidor porque tiene un problema de salud pública por detrás que lo excede. Insisto, no es la misma la discusión respecto de lo que sucede con el cannabis que con las drogas duras, más allá de que estos elementos están arriba de la mesa, hay que evaluarlos. Hecho esto, la conclusión por lo menos y la posición a la que yo llego es que hay que hacer un parteaguas muy claro y a partir de ahí avanzar en políticas públicas, pero particularmente con las drogas duras, por el daño que están generando socialmente, hay que tener una política muy contundente y es una cuestión de salud pública que no podemos obviar. Bueno, perfecto, estamos sacando el debate y por eso te lo preguntamos a vos, Juan Martín, porque también entendemos que tenés una perspectiva y una mirada que puede aportar a esta discusión. Pero antes de que termine esta entrevista, también quiero preguntarte por otro proyecto que va a estar en debate el día martes, que tienen sesión, que van a estar acá discutiendo, que tiene que ver con los otros 3 proyectos que hay, ¿no? Hay uno que es un parque nacional, que entendemos que va a haber un acompañamiento generalizado, también el de sangre humana, que es una actualización de la ley, que entendemos también que hubo acuerdos generalizados en las comisiones, pero cuando se discutió el monotributo tecnológico, Juntos por el Cambio no firmó el dictamen, aunque había una mirada, digamos que interesada en el proyecto, no han acompañado por ahora el dictamen y nos da ansiedad saber qué van a hacer el día martes. En definitiva, ¿cuál es tu perspectiva con este proyecto y qué pensás que va a pasar el martes desde tu bloque? Bueno, que van a tener un fin de semana con mucha ansiedad. No, porque no hemos conversado posición aún, sí respecto de la discusión y la dijimos en su momento. Bueno, los referentes de nuestro bloque de la económica lo plantearon. Lamentablemente sentimos que en términos generales vuelve a ser un parche propio de algunos desfasajes de nuestra realidad macroeconómica, el problema que estamos teniendo con la falta de divisas y la conformación de nuevos tipos diferenciales de tipos de cambio y que en este proyecto también va involucrado un tipo de cambio diferencial, así como estas semanas también se habló del dólar Malbec, como para que la economía del conocimiento tenga la potencialidad de tener una buena salida de sus servicios a partir de una buena remuneración. Lamentablemente no se puede pensar un dólar y una solución por cada actividad. Eso lo que termina generando es trabas, confusiones, problemas, dificultades, y sentimos que este proyecto habla un poco de la realidad a la que llegamos lamentablemente y no del sendero de certezas, de estabilidad macroeconómica, de estabilidad de las variables de la macroeconomía como para que podamos construir un futuro de desarrollo y crecimiento. Desde ese lugar va nuestra crítica y por eso no suscribimos el dictamen. Sí creemos que la salida va por otro lado, pero respecto de la posición particular que vamos a llevar al recinto, lo discutiremos seguramente a principios de la semana que viene. Gracias, Juan Martín, por este rato acá, por también aportar al debate. Me parece que está bueno poder ampliar un poco, a partir de todo lo que ustedes estuvieron discutiendo en las comisiones, la perspectiva sobre un problema que es complejo y que nos atraviesa a todos a lo largo del mundo y de acá también, de la realidad de Argentina y de Rosario principalmente. Así que, bueno, que tengas buen fin de semana. Seguro mañana vas a estar en las actividades del 24 de marzo ahí en Santa Fe, que hay muchas también. Seguramente, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, chao. Hablábamos ahí con el diputado Juan Martín sobre esto y bueno, y a mí también me parecía un poco que está buena la oportunidad ahora para dar esa discusión sobre... Sí. La otra pata de la narcocriminalidad, que es el consumo, ¿no? Y una discusión sobre el consumo de drogas que siempre viene bien actualizarlo porque
hay una mirada muy conservadora sobre esto. Muy conservadora, sí, y también uno, no sé, pensaba en los casos como las fiestas de Time Warp, vos recién mencionabas, Aman, también lo de la cocaína adulterada, o sea, es en esos momentos donde aparece el debate sobre qué hacer con los consumos, qué respuesta se da al consumo problemático, se habla en momentos muy específicos, sí, y además cuando hay algún escándalo. Claro, y vinculado a la situación de la extrema, digamos, ¿no? Cuando alguien ya está pasado de rosca, no hay posibilidad de pensar, bueno, una sociedad que tiene estos consumos, ¿no? Y que no es mínimo y marginal. Digo, así como también cuando se discutió acá en términos en relación con el alcohol cero, que vino uno de los médicos, creo que era el Fernández, especialista en toxicología, y planteaba, bueno, el nivel de adicción que tiene Argentina, el consumo de medicamentos es muy alto, ¿no? Muy alto, es verdad. Entonces, a veces es como están las drogas legales y las drogas ilegales. La discusión y hay también una decisión de la autonomía de la voluntad de los sujetos, de los adultos, que no es falta de conocimiento, ¿no? Que uno se va a una fiesta y se toma una pastilla, no es que vos no sabés y decís, ay, no sabía, hay una decisión. De hecho, que sea ilegal es más riesgoso. Exacto. El hecho de que sea ilegal es más riesgoso porque como es un negocio y no tiene, hacen cualquier cosa con los estupefacientes y después muchos, o sea, en el caso de Time Warp, los pibes ni sabían lo que estaban consumiendo. Bueno, lo de la cocaína adulterada, ¿te acordás? También. Hace un año fue una cosa complicada porque también empieza como, no vamos a hablar de esto porque consumo problemático. Bueno, esa es una dimensión. Hay gente que tiene, por supuesto, consumos problemáticos, pero ya tenemos más, no sé, de medio siglo discutiendo sobre las drogas específicamente de estupefacientes más duros. Bueno, ahí estamos viendo el Congreso de la Nación, que tiene otro tema, cambiamos un poco la dimensión de la discusión porque vemos ahí la frase nunca más, que está ya en la escalinata del Congreso. Así lo van a estar viendo hoy, ya a esta hora, y también en un rato, mañana, en el contexto del 24 de marzo. Hay convocatorias en las inmediaciones del Congreso para marchar hasta la plaza. Está la Asociación Madres de Plaza de Mayo, aquí a 2 cuadras, así que va a ser un punto de referencia para salir también a la convocatoria. Va a estar todo cerrado, las inmediaciones del Congreso, las inmediaciones de Plaza de Mayo, de la 9 de julio, porque mucha gente va a venir a movilizarse seguro mañana. Son los 40 años de la democracia, son 47 años del inicio del golpe, pero también 40 años de la recuperación de la democracia. Así que hoy, me parece, Jessy, tiene una significación un poco más sentida. Sí, bueno, va a haber, seguramente a lo largo de todo el año, va a haber muchos homenajes y actividades por los 40 años de gobiernos constitucionales que se cumple en diciembre, exactamente la fecha, pero sí, va a ser una temática seguramente que atraviese todo el año y bueno, este 24 también tiene algo particular. Y además creo que en el contexto de muchos diputados en entrevistas nos han planteado, bueno, vuelven los discursos del odio o negacionistas, entonces también todo el debate que generó la película 1985 para las nuevas generaciones que quizás no tenían tan cerca la historia de lo que sucedió. La tenían más naturalizada por ahí. Claro, bueno, es una fecha importante para recordar más activamente todo, cómo se llegó a los juicios, o sea, todo el recorrido de lucha que hubo, ¿no? También estos años. ¿Y por qué es importante celebrar 40 años ininterrumpidos de democracia? Porque es la primera vez en toda la historia, en más de 200 años de la Argentina, que podemos, como sociedad, garantizar este proceso de autoelección de nuestro gobierno con todas las dificultades que eso conlleva y de autogobernarnos, ¿no? Que no haya un sector que decide imponer su perspectiva sobre el resto de la ciudadanía, sino que a través del voto popular, sin proscripciones, sin la posibilidad de exclusiones, se vayan definiendo los futuros, los presentes y los proyectos de desarrollo, ¿no? Toda esa actividad que nosotros hacemos cada 2 años de votar va en la línea de tratar de fortalecer las instituciones para que ningún sector de manera autoritaria se imponga e imponga de esa manera también su perspectiva de cómo tiene que organizarse la sociedad, sino bueno, llegar a los consensos que permitan avanzar en ese sentido. Lo ven ahí todo emperifollado del Congreso porque el sábado 25 van a estar en una mega pantalla gigante transmitiendo la película que decías recién, Jessy, Argentina, 1985, porque
firmaron un convenio, el INCA y la Presidencia de la Cámara. Es una actividad que van a impulsar desde la Cámara de Diputados, pero también la hacen en conjunto con el Senado. Y van a desarrollar durante todo el año un ciclo de cine y democracia para replicar los valores democráticos de la Argentina y poder, bueno, poner en reflexión también el rol de las instituciones democráticas. Va a proyectarse, como bien se mostraba ahí, a las 20 horas el día sábado, aquí al aire libre. Ojalá no llueva, muchas cruces de sal hay que poner, o que llueva temprano y después no llueva, o que llueva después. Pero la idea también es empezar a engalanar un poco al Congreso para transmitir mensajes más allá de lo edilicio, más allá de lo que significa, porque bueno, el Congreso es el primer lugar que se cierra en una dictadura. La Casa de Gobierno la toman, pero el Congreso le cierran llave y no lo dejan funcionar. Obviamente la representación popular no aparece como posible y es perseguida. En este Congreso además ha habido un grupo importante de trabajadores y trabajadoras que han sido desaparecidos, otros que fueron en lo que fue justamente la Comisión de Asesoramiento Legislativo que funcionó en la Cámara de Diputados. Más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero algunos de los trabajadores de la Cámara hoy ya están jubilados, la gran mayoría estaban en este edificio, trabajaban en el 76 antes del golpe, en el 75 en este edificio, y durante esos años pudieron trabajar y resguardarse justamente para salvar su vida. Así que había en una época unas historias muy hermosas también de trabajadores del Congreso que podían replicar lo que fue la recuperación democrática, y el 9 de marzo fueron reconocidas las mujeres del Congreso que habían entrado en el 83, ¿no? En diciembre del 83, cuando abrió el Congreso nuevamente. Muchas mujeres ingresaron a trabajar y este 8 de marzo la presidenta de la Cámara, como la primera actividad de los 40 años de democracia, recuperaba justamente sus historias y les daba un recordatorio. Queremos compartir con ustedes, como les decía hace un ratito, una historia, o la historia justamente de los baldosones que están sobre la avenida Rivadavia. ¿Vos los viste en la avenida Rivadavia? No Están justo frente al anexo. ¿Viste donde se ponen todas las motos de los motoqueros ahí en la vereda del Congreso? Hay una serie de baldosas que impulsan. Sí, las vi. ¿Las viste? Sí. Bien, que están decorativas, que la impulsaron los Barrios por la Memoria, y aquí también lo ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de APL, de uno de los gremios de la Cámara de Diputados, que justamente impulsa la colocación de estas baldosas junto con los Barrios de la Memoria. Elena Ferreira, que es la Secretaria de Derechos Humanos, estuvo hablando con nosotros y nosotras de Diputados TV y queremos compartir un poco esta historia con ustedes. APL viene trabajando desde el año 2005 tratando de encontrar la memoria de los trabajadores legislativos. Y a partir de ahí que se crea un espacio de la mano de la conducción de Norberto Di Próspero como secretario general, que va de la mano de las políticas de memoria, verdad y justicia que se introducen con el gobierno de Néstor Kirchner. APL empieza esa búsqueda y empieza a homenajear a sus trabajadores. En el año 2013, en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, hacemos el primer homenaje. Mostramos las caras de los 9 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Son Gabriel Orane y José Weisman, de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Palumbo y Néstor Raúl Ortiz, del Senado de la Nación, Sara Isabel Ponti, que era médica cardióloga de la DAS, y de la biblioteca el compañero José Agustín Potenza, que ya no se encuentra desaparecido porque en el año 2016 se encontraron sus restos en Paraguay, y a través del equipo argentino de antropología forense, y APL contribuyó al traslado de esos restos que se encuentran hoy en la casa familiar del barrio de Floresta. Bueno, también la compañera Beatriz Arango, la compañera María Virginia Brizuela y la compañera Ana María Tosetti. Ellas 3 trabajaban en la Biblioteca del Congreso de la Nación junto con José Agustín Potenza. Pudimos colocar los nombres de los 9 trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos, pero además pensamos que era importante también homenajear en la puerta del anexo del Congreso, donde pasa tanta gente y donde se hacen tantas movilizaciones, los nombres de los 8 legisladores detenidos desaparecidos y algunos asesinados por la AAA. Parece algo poético, ¿no?
hacer una baldosa, pero no es algo poético, es algo militante, es algo patriótico, es mostrar es justicia, es memoria, es mostrarle a todo el mundo que hubo 30.000 desaparecidos, que queremos saber dónde están y que esas personas trabajaron, tuvieron familia, tuvieron un lugar donde vivir, tuvieron hijos. Y en ese encuentro que se hace cuando se hacen las baldosas, cada uno va eligiendo la letra que quiere poner, se hacen como mosaiquitos chiquitos, y entonces ahí se la va decorando y eso es amor realmente. Además de todo lo que significa para cada familia, es un amor militante. Le agradecemos a Elena Ferreira, que es de la Secretaría de Derechos Humanos de APL. Este hermoso libro, La Guerra de los Pájaros, también fue impreso aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, en la imprenta del Congreso. Es de Adolfo Marino Ponti, que bueno, es un poemario a su hermana detenida desaparecida y a los 30.000 desaparecidos. Tiene el prólogo de Elena, tiene el prólogo de Tati Almeida, y le agradecemos que nos hayan colaborado con este hermoso libro de poesías. Además, el 21 de marzo fue el Día de la Poesía, y la forma de conjugar el dolor que significa la pérdida de un ser querido, de un compañero de trabajo en las mazmorras de la dictadura, también hace que la literatura haya sido un canal por donde poder contar el horror de la muerte, ¿no? y de la tortura sobre todo. Así que gracias a Elena sobre todo por esto, y gracias también por contarnos esta historia. Ya saben, pueden pasar por el Congreso, por la Avenida Rivadavia, cuando vienen a marchar, cuando vienen a reclamarle a los diputados que legislen a favor del pueblo, recordar a los 9 detenidos desaparecidos, trabajadores y trabajadoras de la Cámara, y también a los 8 diputados que fueron perseguidos, que fueron asesinados, no solamente por la dictadura, sino también por la AAA. Recordábamos ahí al gran Ortega Peña y otros tantos que también fueron asesinados en la última dictadura cívico-militar. Esto va a recordarse mañana, 24 de marzo, y todos los días, obviamente, pero mañana especialmente porque es el Día Nacional de la Memoria, de la Verdad y la Justicia. Y tenemos a nuestra compañera Sofi Raimundes también, a quien le damos la bienvenida. Hola, Sofi. Hola, Aman, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Saludo también a los compañeros y compañeras en el piso. Estamos en la plaza frente al Congreso porque, como bien estabas adelantando, mañana es 24 de marzo, Día Nacional o Feriado Nacional por el Día de la Memoria, y para seguir exigiendo verdad y justicia sobre lo que ocurrió en el periodo más oscuro de nuestra historia nacional. Y por eso este mismo Congreso, estas mismas calles, mañana nuevamente se van a colmar de personas que van a seguir exigiendo que, bueno, se haga justicia, ¿no? Y que se siga cultivando la memoria por los 30.000 desaparecidos y por lo que ha ocurrido en estos años tan trágicos. Y en alusión a esto, lo que ven en pantalla a mis espaldas, en las columnas, entre las columnas de nuestro Congreso, la presidencia decidió exponer 3 banners de El Nunca Más por estos 40 años de la recuperación de la democracia. Y el sábado que viene, el 25 de marzo, como ya lo venimos adelantando, ¿no? Se va a proyectar en las escalinatas, en la explanada de nuestro Congreso Nacional, la película Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, y va a haber dispuestas aproximadamente 1000 sillas para que todos aquellos que decidan venir a ver esta película, que fue ternada, bueno, no llegamos a conseguir la tercera estatuilla, el Oscar, para nuestro país en la última ceremonia de los Oscar, porque finalmente nos ganó el film belga Sin Novedad en el Frente, pero igualmente estuvimos ternados a los Oscar como mejor película internacional. Y para todos aquellos que quieran venir a verla en pantalla grande, realmente va a ser una actividad hermosísima y espectacular para venir a ver. Van a poder acercarse desde las 5 de la tarde, esto va a estar cortado entre Ríos, Callao y Rivadavia, y va a haber 1000 butacas para que se puedan sentar, y a las 8, a las 20 horas entonces del sábado 25 va a comenzar la proyección de esta película, que obviamente fue galardonada en diferentes instancias aquí de nuestro país. Por eso la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, y el vicepresidente en ejercicio del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, firmaron un acuerdo de cooperación que se llama
llama Cine en Democracia. Esta va a ser la primera actividad que comprende este acuerdo y va a ser la proyección de la película 1985, nada más y nada menos que en nuestro Congreso, pero obviamente este acuerdo va a seguir vigente por todo el 2023 y vamos a seguir teniendo novedades al respecto de diferentes presentaciones artísticas y culturales que se van a ir dando mancomunadamente con la dirección de nuestra HCDN. Gracias, Sofi, por traernos esta información. Se te ve muy bien ahí con ese congreso de fondo, que también te combina con la remera y el violeta que se empieza a ver por los 40 años de la democracia. Así que nos vamos con esa hermosa imagen y en un ratito nos volvemos a encontrar porque hay más cosas para compartir respecto del Día de la Memoria. Así que gracias por este informe. Sí. Hasta luego. En unos minutos volvemos a tomar contacto. Hasta luego. Dale, un beso grande. Bueno, nosotros nos vamos rápido a la pausa y volvemos con esas hermosas imágenes del Congreso. Ahí volvemos. Hasta luego. Qué bueno pensar en voz alta, ¿no? Uno tiene vocación política. Cuando haces en el sector rural, lo haces sin cámaras, no tenés la posibilidad de estar hablando con vos. Lo haces en el medio de la nada, con tus recursos, es solidario, pones tu plata, nadie te paga para hacerlo. A mí me gustaba Alfonsín, ¿entendés? Porque lo escuchaba y era... La verdad que me arrepiento de eso. No lo voté, pero lo admiraba y lo admiro con el paso del tiempo mucho más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Lavado de activos claramente es un proyecto que debe sancionarse, lo explicó muy bien, lo habíamos hablado en la semana con algunos diputados y diputadas que también lo consideran. Soledad Carrizo estuvo hablando sobre otra iniciativa que tiene que ver con una ley de equidad laboral. Tenemos que lograr la equidad laboral. Para eso he presentado un proyecto que no solamente hablamos sobre el desequilibrio en los salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea desempeñada, sino también por innumerables inequidades que todavía tenemos las mujeres en el mundo laboral. DTV Noticias, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes.
Señores jueces, nunca más. Punto Género, lunes, 23 horas. En este inicio de clases también podés pagar lo que es justo, porque con precios justos se mantienen hasta el 31 de marzo los productos de la canasta escolar. 316 productos en grandes supermercados y librerías adheridas de todo el país al mismo precio. Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Conoce más en argentina.gov.ar/escolar. Primero la gente, Ministerio de Economía. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a DTV Noticias. Lavado de activos claramente es un proyecto que debe sancionarse, lo explicó muy bien, lo habíamos hablado en la semana con algunos diputados y diputadas que también lo consideran. Soledad Carrizo estuvo hablando sobre otra iniciativa que tiene que ver con una ley de equidad laboral. Tenemos que lograr la equidad laboral. Para eso he presentado un proyecto que no solamente hablamos sobre el desequilibrio en los salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea desempeñada, sino también por innumerables inequidades que todavía tenemos las mujeres en el mundo laboral. DTV Noticias, de lunes a viernes. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente, Ministerio de Economía. Argentina. Tenemos 5 meses para presentar prueba irrefutable contra 9 comandantes. Señores jueces, nunca más. Y ahí estamos viendo el Congreso de la Nación, listo, con todas las luces, con los carteles conmemorativos del 24 de marzo, también conmemorando los 40 años ininterrumpidos de democracia, porque bueno, el 24 de marzo se inició el último periodo de interrupción democrática de una manera violenta que no solamente dejó un tendal de muertos y desaparecidos, sino que también modificó la estructura económica argentina. Y mucho de eso es lo que se va juzgando en estos años, después del 2005, que se derogaron las leyes de impunidad y se pudo rehabilitar el proceso de juzgamiento a los genocidas que participaron en los crímenes, en las torturas, en las desapariciones forzadas, en los secuestros y sustracción de identidad de una cantidad importante de personas en la Argentina, no solamente los 30.000 desaparecidos, sino también los hijos e hijas que nacieron en cautiverio o que fueron secuestrados también con sus padres y hoy permanecen sin conocer su identidad. Este Congreso de la Nación ha hecho mucho para difundir y divulgar justamente los procesos de búsqueda de verdad, de búsqueda de justicia y sobre todo de reparación a las víctimas, aprobando entre otras cosas, por ejemplo, el acceso a los subsidios y a la reparación económica para las víctimas del terrorismo de Estado, para exiliados y exiliadas, porque hay una responsabilidad también colectiva sobre esa violencia que ejercieron en particular militares, policías, pero también civiles, ¿no? Como ha sido el caso de Luis Muiña, que suscitó después el pedido de condonar su pena a 13 años de prisión y que se contabilizara de otra manera para poder acceder al arresto domiciliario, incluso a su libertad. Así que no son solo militares, no son solo las cúpulas militares, también son las jefaturas de las policías, también son civiles, la iglesia y las empresas, ¿no?, que participaron. Sí. De hecho, hace poquito se murió Blaquier, dueño de la empresa Ledesma, donde incluso allí funcionó un centro clandestino. Está denunciado como la noche del apagón, no solamente hay documentales, sino que hay juicio en desarrollo
y por su avanzada edad no fue juzgado por participar y prestar las instalaciones de su fábrica y marcar a sus trabajadores, que muchos pertenecían a los sindicatos o que tenían una actitud rebelde frente a las condiciones laborales que se imponían. Bueno, fueron marcados por la propia conducción de la empresa, secuestrados y desaparecidos. Ahí está Norma Aredes, justamente, que ella ha luchado fuertemente en la provincia de Jujuy por el juicio en el caso Ledesma, pero bueno, también está la Ford. La Ford, sí, ahí bueno, también hubo la juicio. Mercedes-Benz también. Sí, que funcionaban al interior de las propias instalaciones de la fábrica, centros clandestinos, y bueno, también era conocido que los propios dueños o gerentes eran también quienes marcaban, a veces también en complicidad con el sindicato, porque recordemos que, bueno, había sectores sindicales que respondían más a lo que era la AAA, previamente a que inicie el golpe. También que se quedaron, digamos, en sus lugares de poder y que fueron siendo también parte de la estructura que se requirió en este país para garantizar esta impunidad durante muchos años y sobre todo el ejercicio sistemático de la violencia y la desaparición forzada, ¿no? Mientras toda la sociedad seguía adelante, había muchos centros clandestinos en lugares insólitos, ¿no? Incluso el reconocimiento de los centros clandestinos ha permitido darnos cuenta que no eran lugares extraordinarios, sino que eran, por ejemplo, galpones, propias viviendas, casas que se robaban a los propios secuestrados o a otros secuestrados que por intereses económicos o incluso familiares eran torturados y desaparecidos. Hay mucha impunidad todavía, hay muchos juicios que no se están llevando adelante, pero hay juicios que sí se están llevando adelante. Uno de ellos tiene que ver con el circuito CAMPS. Se está haciendo en este momento, ya hace 2 años, el juicio justamente por el pozo de Banfield, por el pozo de Quilmes y por el infierno en Avellaneda. Ayer lo repasábamos también en Todo Cultura, la importancia que tiene este proceso, por un lado, de que se desafecten las actividades policiales que se hacen o militares que se hacen en esos espacios, se recuperen como lugares de prueba para los juicios que se llevan adelante, pero también como centros de la memoria para impactar socialmente en las comunidades y recordar lo que fue capaz también de hacer las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, no solamente en el 76 al 83, ¿no? Porque veníamos de un proceso de dictaduras sistemáticas, alrededor de 7 procesos dictatoriales hubo en la Argentina, interrupciones democráticas, y también muchos muy violentos, ¿no? La gran mayoría violentos, pero algunos con sañas particulares, ¿no? Como son los del 55, como es el 76, que son en el 72 incluso, bueno, recordando Trelew, y también el asesinato luego o el intento de boicotear las no sé, que cuando se despiden a los cuerpos, digamos, las exequias de los que habían sobrevivido, los que habían sido asesinados en Trelew. También ahí la policía y las fuerzas de seguridad avanzaron acá cerca del Congreso, en donde estaba el Partido Justicialista, que se hacía el velorio, ¿no?, de las víctimas de la masacre de Trelew. Así que mucha historia de muerte, mucha historia de crueldad, mucha historia también de tortura, están alrededor de las fuerzas de seguridad, pero como bien marcábamos, no solo fue la fuerza de seguridad, también ha sido la complicidad de muchos sectores civiles, empresariales y eclesiásticos que hasta ahora han tenido poco proceso judicial, ¿no? El principal capellán que ha sido juzgado y que estuvo detenido en prisión ha sido Monbernich, también por los circuitos CAMPS y el circuito que regenteaba Echecolás, el propio Echecolás, que también está después acusado por la segunda desaparición de Jorge Julio López, que por estos días también hay que recordarlo porque es parte de los efectos que tiene la dictadura todavía en la Argentina, ¿no? Sí, y el caso de Julio López es también, bueno, desaparecidos bajo gobiernos constitucionales que, bueno, en el caso de Julio López es una segunda desaparición, ¿no? Porque estuvo desaparecido durante la dictadura y, bueno, luego cuando desaparece el día que estaba yendo a testificar. Donde se iban a leer los alegatos. Él ya había testificado y ese día se iban a leer los alegatos en el juicio Echecolás y ese es el día que desaparece. Y bueno, de hecho está la foto del mensaje mafioso de Echecolás en un papelito en el medio del juicio poniendo Julio López. Sí, parte también de las cosas que quedan pendientes, y hacemos referencia a Luis Muiña porque esta semana, como les contábamos, en el proceso de juicio político que se está llevando contra los jueces de la Corte Suprema, esta
este tema aparece sin duda, no la dictadura militar en sí misma, no tampoco la definición de implementar un beneficio a los genocidas que perpetúan con sus crímenes porque no dan información siquiera de dónde están muchos de los cuerpos de los detenidos desaparecidos que aún no han sido identificados. Hay fosas comunes que se están reconociendo y descubriendo recién ahora a partir del trabajo del equipo argentino de antropología forense, que no da abasto tampoco, ¿no?, en el reconocimiento de los cuerpos porque, bueno, hay información que estaba clasificada, que estaba registrada y que hoy todavía no se puede acceder a esos archivos. Así que en ese contexto también cómo se negocia la posibilidad de que un beneficio de esas características como la conmutación de la pena en el caso de Luis Muiña, que era un civil que participaba de las patotas en el hospital Posadas, vuelve a aparecer como una discusión importante para dar cuenta cuál es el objetivo final que tiene el sistema judicial, ¿no? Cuánto ha pesado en definitiva el proceso de los juicios con cárcel efectiva, ¿no? Porque recordemos que hasta el año 2006 los juicios eran juicios simbólicos, eran juicios por la verdad, eran juicios que trataban de dar cuenta de los procesos de tortura y violencia institucional que se habían vivido durante la dictadura, pero no tenían ninguna consecuencia real de encarcelamiento de los responsables, ningún castigo en definitiva, eran solo reparatorios, ¿no? Sí, y bueno, y el otro día escuchando a la Comisión de Juicio Político, la fiscal Ramos de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad hablaba del problema del el reloj biológico, claro, ¿no? Que en el caso también de los juicios, al demorarse tanto y al haberse demorado tanto en comenzar o recomenzar, bueno, muchos murieron impunes de eso, o sea, o están muriendo. Sí, están muriendo impunes. Claro. Ayer, de hecho, repasábamos en Todo Cultura con uno de los responsables de la mesa de trabajo del Pozo de Banfield, que es un centro clandestino que funcionó hasta el 2006. El centro, ese edificio estaba ocupado por la policía de la provincia de Buenos Aires en las investigaciones de robo de vehículos. Bueno, hubo un proceso de reclamo que se llamaba, una organización colectiva que se llamó Chau Pozo, justamente para recuperar el edificio, sacar a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires que trabajaban en esa zona y utilizarlo, bueno, primero como parte de los testimonios, ¿no? Ahí en el Pozo de Banfield funcionó una maternidad clandestina, fue parte del Plan Cóndor, donde hubo también detenidos desaparecidos uruguayos, paraguayos y chilenos. Actuó Vergés, justamente, el médico Vergés, para atender los partos. Estuvo Adriana Calvo, detenida desaparecida ahí, uno de los testimonios que conocemos por la película Argentina 1985, que la van a poder ver el día sábado, uno de los momentos más emocionantes de la película. Y también estuvieron los estudiantes de la Noche de los Lápices en el Pozo de Banfield, ¿no? Era parte del Circuito de la Plata, donde los secuestrados del conurbano bonaerense iban ahí. 300 personas fueron detenidas desaparecidas aproximadamente en ese lugar, y Echecolás murió impune del juicio Pozo de Banfield porque comenzó hace 2 años, ¿no? Sí, fue condenado, incluso en el contexto del juicio de las juntas también fue condenado Echecolás, pero la prisión efectiva vino recién después del 2006, ¿no? Con plan sistemático de apropiación de niños, que es el gran juicio que reabre las causas por los delitos de lesa humanidad, porque, bueno, nunca se había juzgado la apropiación. Claro, no, y no era también porque cuando se suspenden los juicios, o sea, fue como el resquicio legal, el de apropiación de bebés, que no podía prescribir de la manera de también reabrirlos y mantener los juicios en un momento donde no se desarrollaban. Claro, porque estaba la obediencia de vida y punto final. Claro. Acuérdense, 2 leyes que también fueron votadas en este Congreso por una presión importante respecto a la discusión de la democracia condicionada que teníamos ahí en la recuperación institucional que se dio en el año 83, y como la presión de los militares con los levantamientos que se hicieron durante las Pascuas de Alfonsín y la Semana Santa y toda esa discusión también luego durante el menemismo, las leyes de impunidad impidieron el juzgamiento hasta incluso el 2005, ¿no? Cuando fue que se derogaron. Claro. Y ahí empezó este proceso. Hoy estaba buscando para traer y compartir con ustedes parte de
me preguntaba, hemos repasado ya el año pasado y en otros momentos, y hoy también en un rato lo vamos a hacer, sobre la Comisión Asesoramiento Legislativo que funcionó durante la dictadura, pero me pregunté cómo eran las primeras leyes, cuáles fueron las primeras leyes que aprobó este Congreso cuando recuperamos la democracia. La primera ley que se aprobó en definitiva fue la derogación y la inconstitucionalidad de la ley de autoamnistía que había votado, no se votaba, que había decidido y redactado la dictadura, exacto, el 22 de septiembre del 83, ya muy cerquita del proceso electoral. Recordemos que en esa época no había paso y tampoco había segunda vuelta, así que las elecciones fueron en octubre y en septiembre del 83 la dictadura dictó la ley 22.924 que planteaba y que habilitaba una autoamnistía a todos los militares que habían participado y los civiles que habían participado del proceso represivo. Así que rápidamente, en los primeros días de diciembre del 83, fue sancionada el 22 de diciembre del 86 y el 83, perdón, y fue promulgada el 27 de diciembre de ese mismo año. Fue la primera ley que derogaron y declararon inconstitucional este debate. Fue la primera votación que se hizo una vez que se reabrió el Congreso. Claro, primero juraron los diputados el 10 de diciembre, juraron todos los diputados, ahí también hubo que hacer un trabajo sobre el recambio 2 años después, ¿no? Había que recordar también que había 6 años de periodo presidencial en esa época y que los diputados cada 2 años también se modificaba su composición en la Cámara, y que se encontraban con un armado legal muy complicado que había dejado la dictadura, pero que había aprobado más de 30.000 legislaciones, ¿no? Así que en ese proceso la Cámara de Diputados es un proyecto que llega del Ejecutivo Nacional, que manda y que firma el presidente Raúl Alfonsín con varios de sus ministros. No había jefe de gabinete en esa época, así que fueron varios de los ministros del Interior, que planteaban esta propuesta. Son 5 artículos nada más que tiene esta ley, justamente, que es la 23.040, una ley muy importante que hay que recordar en nuestra memoria, esas que te tenés que tatuar en la mente, la 23.040, porque dio por tierra la autoamnistía y permitió luego que un poco tiempo después, año y medio después, se pudiera juzgar a los principales genocidas de la Argentina, los jefes de las Fuerzas Armadas, que fueron además quienes gobernaron durante esos 7 años de dictadura, para también dar un proceso de reparación y de recuperación de la memoria. Fueron condenados a prisión por un tribunal civil. No hubo ahí posibilidad, pese a lo que planteaban los propios militares y algunos sectores de la política, también hay que decirlo, que representaban y respaldaban las acciones militares. Había algunos diputados interesantes para recordar de aquel momento. Estaba Jaroslavsky, estaba Manzano, estaba Augusto Conte, que además fue uno de los fundadores del CELS y era justamente de la democracia cristiana. También estaba Storani y estaba también González Cabaña por el PJ. Fue una discusión interesante, que se nota mucho también en ese debate lo difícil que eran los tiempos para garantizar la democracia, pero se aprobó por unanimidad. Se puso sobre tablas el debate, se aprobó que ese proyecto fuera discutido en el Congreso, por más que no haya pasado por las comisiones que estaba designado. Se dio un cuarto intermedio para hacer algunas modificaciones pequeñas de redacción, incluyendo principalmente que se trataba de leyes de facto, que eran leyes que no eran democráticas, y con ese debate se pudo por unanimidad desterrar ese proceso y habilitar entonces el proceso de juzgamiento de los responsables. Parte de las primeras leyes que conforman este Congreso en estos 40 años de democracia, repasando un poco también ese impacto que han tenido y que hoy, bueno, tienen otro sentido y empiezan a hacernos un poco mejor de significación en nuestras cabezas. Jessy, estamos hablando del juicio político, estamos hablando del 2x1, estamos hablando de las víctimas también que sufrieron durante muchos años el ninguneo por parte de la justicia y por parte también de la política, ¿no? Es parte de lo que aparece entre las denuncias a los jueces de la Corte. Sí, como decía Samana, 47 años del golpe cívico-militar. Queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura, que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la Corte, Horacio Rosati.
recordemos, la comisión de juicio político se convocó con 14 proyectos, ¿no? Sí, que 14 los solicitaban, algunos solo a Lorenzetti, otros a los 4 integrantes, y en este caso, que es Patricia Izaza, una sobreviviente de la dictadura, es contra Horacio Rosati. Vamos a la siguiente placa para ver un poco qué es lo que dice. Ella vino, porque ahora estamos viendo ya, es la cuarta testimonial. Sí, fue la cuarta, fue la cuarta jornada quinta testimonial, pero previamente a las jornadas testimoniales tuvo que votarse la admisibilidad del juicio político, y antes de eso todos los que habían presentado un proyecto con pedido de juicio político fueron un día a la comisión a exponer. Patricia Izaza estuvo presente el día que se hicieron todas las exposiciones de los proyectos y dio su testimonio. Nosotras hoy vamos a recuperar un poco lo que ella pone en el texto, en el proyecto presentado que lo estuvimos revisando. Ella solicita el juicio político por mal desempeño en sus funciones de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Apunta a Horacio Rosati mientras cumplió funciones como intendente de la ciudad de Santa Fe entre diciembre de 1995 y diciembre de 1999. Vamos a la siguiente placa para ver un poco cuál es el relato, o sea, el testimonio que ella da y el motivo por el cual apunta. Claro, porque pide este juicio político a Rosati y qué pone sobre la mesa respecto a un contexto, recordemos, 98, había plena impunidad en el país, no había ningún represor detenido. Había, de hecho, leyes de impunidad vigentes, que esas son de 1994 y 95, que se hacen las leyes de la impunidad. Solo habían sido presos y estaban detenidos los principales, bueno, las autoridades, los que habían sido partes del ejército, del comando de la Junta Militar, justamente, de las distintas juntas militares que tuvo el proceso dictatorial en la Argentina entre el 76 y el 83, pero también había un proceso de identificación, ¿no? Muchos de ellos estaban caminando por la calle, tenían empresas, hacían política, algunos eran diputados de la Nación. En esa época, en el 98, estaba Bussi, de hecho, acá en la Cámara de Diputados, ¿no? Ya como diputado, y había sido gobernador electo por el pueblo tucumano. Sí, eran unos años de, como decías, mucha impunidad, y el caso que cuenta Patricia Izaza es un poco una demostración de eso. Porque en febrero de 1998 Patricia Izaza se entrevistó con el entonces intendente de Santa Fe, Horacio Rosati. Motivó su pedido de audiencia los rumores de que Eduardo Alberto Ramos Campagnolo trabajaba en la municipalidad de esa ciudad. Y ella lo que explica es que este señor Ramos Campagnolo fue nombrado en esa dependencia en julio de 1985, luego ratificado en el 87, que ya era un hombre que ella identificaba como un torturador. Sí, responsable de su secuestro y detención. Ella era una joven de 15 años cuando fue secuestrada. Muy joven. Y este señor estaba trabajando en la municipalidad y figuraba como empleado de la Secretaría de Cultura, aunque pone esto citado del proyecto de Patricia Izaza, aunque los rumores lo ubicaban cercano al intendente, Horacio Rosati en ese momento, cumpliendo funciones gangsteriles, dice en el proyecto que presenta. En la presentación que ella hizo el día 2 de febrero, cuando estuvo acá en la audiencia, planteaba que, bueno, en Rosario todo el mundo sabía, en Santa Fe. En Santa Fe, perdón, todo el mundo sabía, en la ciudad de Santa Fe, todo el mundo sabía que, en definitiva, este señor Ramos era... había cometido muchos delitos, no solamente durante la dictadura en términos de la violación de los derechos humanos, sino delitos comunes, ¿no? Como el robo de autos, como entraderas en casas, y que era una persona que se manejaba con mucha impunidad en la ciudad, y que lo reconocía todo el mundo, además, claro, ¿no? Que todo el mundo, no es que era alguien que nadie conocía, lo conocían desde hace aparte, mucho. Imaginemos la situación, ¿no? Suponete que vos en ese año sos sobreviviente de la dictadura y tenés que ir a la municipalidad a hacer un trámite y te encontrás con con
quién te secuestró, quién te torturó, o sea... Que fue más o menos así lo que le pasó a ella. Sí, o sea, ella lo cuenta un poco que le llegó la información, no dice que directamente se lo encontró. Bueno, cuando vino acá sí lo contó, dijo que cuando vino acá comentó que ella había vuelto a su casa, digamos, después de que estuvo detenida desaparecida, se exilió en España y volvió con la recuperación democrática y vivía en Capital, no vivía en Santa Fe, entonces, o no vivía, no sé si en Capital Federal, pero no vivía en la ciudad de Santa Fe, donde estaba la casa familiar. Y cuando iba a visitar a su madre y a su padre en sus visitas familiares los fines de semana, se entera de esta situación, incluso va a la municipalidad y se lo cruza en un momento y cuenta el impacto que fue verlo, porque ella había sido secuestrada también muy joven y había estado 2 años, si no me equivoco, detenida. Ahora vamos a ver un poco, porque ya en el proyecto lo cuenta, vamos a la siguiente placa para ver el desarrollo del proyecto de Patricia Izaza. La siguiente. Bueno, ella exhibió documentación a Rosati cuando le pide una cita, se entrevista con él, le cuenta toda esta situación, le lleva la documentación que demostraban que Ramos Campagnolo cometió privación ilegal de la libertad, robos calificados, reiterados, esto que decías vos, en concurso real de 4 hechos y abusos deshonestos, lo que motivó su detención en noviembre de 1977. Cuenta, o sea, esto en plena dictadura, porque era policía. Este señor era policía, lo enganchan como una banda que robaba y ahí lo sacan. Lo exoneran de la poli. Lo exoneran de la policía, donde era oficial ayudante del Departamento de Informaciones. Algo más tipo inteligencia, me imagino que sería. O sea que desde el 77 ya no forma más de la policía, no forma más parte de la policía de Santa Fe, pero eso no quita que forme parte de las bandas delictivas que formaban parte de las patotas, como hemos visto con Luis Muña, ¿no? Exactamente. Un civil, en definitiva, súper facho, que se suma a estas patotas que estaban avaladas por el sistema represivo que tenían no solamente en la policía, sino en todas las fuerzas de seguridad y en todos aquellos que ascribían a esa mirada de represión constante de la sociedad. Claro, ahí bueno, en la pantalla estamos viendo el día de Patricia, el día que vino a exponer sobre este proyecto para pedir el juicio político contra Horacio Rosati. Vamos a la siguiente placa, donde ella sigue con su relato, juntó la documentación de testimonios de víctimas y notas del diario. Están ahí, o sea, porque tiene, claro, todo un expediente de varias veces que ella lo presentó. Hay que recordar que todo este material está en la página de la Cámara de Diputados, ¿no? Que ahí dentro de la Comisión de Juicio Político ustedes pueden entrar, ahí ordenada toda la información. Una tiene que ver como un lugar donde puedes linkear, tiene que ver con los expedientes y todo esto se puede acceder de manera pública. Claro. No hay información clasificada que no sea accesible. Y ella pone, por ejemplo, el título de un diario donde dice El Litoral de Santa Fe, donde informaban, el título era Una banda de policías asolaba la ciudad con robos y abusos. Otra nota de otro diario, fueron detenidos los miembros de la banda de los policías. Este señor Ramos era parte de estos, era los que estaban denunciados por estos titulares de aquella época. O sea que lo que muestra con esto es que había una información colectiva de identificar a un grupo de policías y expolicías que cometían delitos en la ciudad. Así de Santa Fe. Esta es una parte, ¿no?, de lo que ella lleva a documentación. Ahora vamos a la siguiente placa porque la otra parte tiene que ver con su propia experiencia, ¿no? Patricia dice, además le conté al doctor Rosati los crímenes de lesa humanidad que el señor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo cometió y que me constan porque los viví en carne propia. A sus 16 años, el 30 de julio de 1976, fue secuestrada de su casa por una patota de hombres armados, integrada, entre otros, por el señor Ramos. Le relató los reiterados abusos, torturas y la violación que sufrió en un campo de concentración por parte del señor Ramos. Todo esto es lo que ella le cuenta a Horacio Rosati cuando era intendente de la ciudad de Santa Fe, ¿no? O sea, para no perder ese hilo también y los motivos por los cuales presenta este proyecto. Claro, y le dice, che, te cuento todo esto porque vos lo tenés acá como parte de la Dirección de Cultura, ¿no? Como trabajador de la Dirección de Cultura. Incluso ella cuando vino a testificar y a ratificar su denuncia, lo que advertía era que no era solamente un trabajador que, bueno, iba y traía cosas, sino que tenía un rol importante dentro de ese armado institucional. Sí, otros roles no tan institucionales, no tan santos. quizás.
Vamos a la siguiente placa para continuar con el proyecto. Ahí cuenta Patricia Izaza, el doctor Rosati me dijo que se iba a encargar del tema, pero con el tiempo comprobé que no hizo nada, ni siquiera abrió un sumario administrativo para verificar los hechos por mí enunciados con documentación en mano. El doctor Rosati conocía los antecedentes de Ramos y lo encubrió manteniéndole el trabajo en la municipalidad. Esto es parte, o sea, dice, bueno, yo tenía la expectativa en ese momento de que lo separen del cargo, tomen alguna medida judicial o algo, bueno, no. Con el tiempo el hombre se quedó y Rosati no tomó ninguna medida. Eran tiempos donde las víctimas no recibían tanto apoyo cuando iban a declarar o a decir algo. De hecho, no estaban declarando en ningún juicio, así que la palabra de las víctimas no era tomada en cuenta. Estaba muy instalado todavía el por algo habrá sido, ¿no? Algo habrán hecho, o se lo merecía, nuestra perspectiva de, bueno, te lo buscaste, o ya está, no se puede hacer nada. Era una dinámica muy fuerte de impunidad donde las propias víctimas no eran reconocidas en sus relatos y además eran estigmatizadas por sus relatos. Por eso ella también habló mucho del rol que ha tenido la denuncia internacional cuando Baltasar Garzón comienza un proceso de enjuiciamiento a distancia y enjuiciamiento en ausencia a represores aquí de la Argentina a partir de las denuncias que han hecho sobrevivientes que estaban exiliados en Europa, en España específicamente, para encontrar un poco de justicia y a partir también de el relato de Silingo, ¿no? Que se difunde a nivel periodístico, pero también empiezan a aparecer dentro de los expedientes esa denuncia que él hace, más que denuncia en verdad, esa flojera de lengua, porque lo que pasó es que empezó a contar en un contexto de una nota cómo mataban a los detenidos desaparecidos inyectándoles pentotal y tirándolos vivos desde un avión, ¿no? Eso fue lo que después también suscitó la búsqueda de los aviones que se recuperaron hace poco tiempo y ya están en Argentina nuevamente para que podamos acceder también a ese documento como testimonio, pero también como memoria, ¿no? Los aviones fueron recuperados y están en proceso de volver al país porque habían sido comprados por fuerzas aéreas de otros lugares, ¿no? De otros países. Creo que estaban en Canadá o en Estados Unidos. Bien, sí. O sea, es tremendo. Uno piensa en esta época verdaderamente y dice, bueno, o sea, no es solo que no había ni un juicio iniciado, o sea, era que las víctimas eran obligadas a convivir, claro, convivir con quienes habían sido torturadores. Así que o sea, si uno lo piensa, es una vivencia muy, muy fuerte y una valentía también, ¿no? De todas estas mujeres y bueno, muchos de los desaparecidos, exdetenidos, o sea, de las familiares que dieron una lucha enorme, o sea, y mantener vivo ese testimonio y poder contarlo públicamente, que es parte de esa búsqueda de justicia, ¿no? Vamos a la siguiente placa para continuar. Recién en septiembre del 2005, Ramos Campañolo fue detenido y despedido de la municipalidad. O sea, estábamos hablando 97 más o menos. Casi. 2005. En el marco de la causa por crímenes de lesa humanidad, donde la denunciante fue testigo y querellante. Y además también ya los juicios ya habían sido derogadas las leyes de impunidad. Entonces ya no le cabía ni la evidencia de vida ni el punto final. Así es. Desde que Patricia Izaza se entrevistó con Horacio Rosati en 1998 y está hasta el 2005, el torturador continuó en su cargo como empleado municipal. O sea, todo ese tiempo que ella hizo la denuncia, no solo que Horacio Rosati como intendente no hizo nada, sino que ninguno de los que vino después tampoco, ¿no? O sea, lo mantuvo hasta que, bueno, fue por esta derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final. Vamos a la siguiente placa, creo que queda alguna más. Esta es la última. ¿Esta es la última? Sí, esta es la última. Bueno, esta es un poco la historia. Va a seguir seguramente, bueno, ahora justo juicio político tuvo una primera sesión del 2x1 con testimoniales. Va a haber otra jornada de testimoniales con el 2x1, así que es un tema que va a continuar. No creo que la semana que viene, que tenemos dos sesiones, sino la siguiente. Va a ser imposible porque ya tienen 2 jornadas de sesión, así que hay que esperar un poquito más y ahí está el proceso.
Sí, es importante la voz de los testimoniantes, no solamente porque obviamente son conmovedores estos testimonios, pero lo importante es que no son ficcionales, ¿no? Que tenemos que tomar conciencia que son hechos concretos, reales y que requieren un proceso de reparación social, individual, que solo se da con el enjuiciamiento, con el derecho a las personas a dar su testimonio, a acusar a los responsables, pero también con el derecho de los responsables de defenderse, ¿no? Que es parte de lo que no sucedió en el terrorismo de Estado. Vamos a repasar que decía justamente Patricia Izaza allá por los primeros días de febrero cuando vino a ratificar la denuncia contra el juez de la Corte Horacio Rosati por no atender justamente las denuncias que ella misma le presentó y mantener dentro de la estructura de la Municipalidad de Santa Fe a un represor reconocido por sus víctimas. Yo fui secuestrada cuando tenía 16 años, estuve en 3 campos de concentración donde viví un infierno. Acá está la prueba que estuve más de 800 días en ese infierno. La Armada, mi familia me buscaba por todos lados y la Armada decía que yo no estaba detenida. El episcopado pedía por el Monseñor Saspe, a lo cual le quiero hacer un homenaje, pedía por mí. Desgraciadamente, bueno, está con el Señor. Y me emociono porque las madres, estamos acá vivos porque las madres realmente nos buscaron y bueno, en este caso lograron que la Cruz Roja Internacional pudiese entrar a uno de los lugares donde yo estaba y ahí nos preguntaron que si alguien quería hablar y yo era muy chica y no sé si mi ingenuidad o qué, pero les dije que yo y conté todo y bueno, acá está registrado. Digo esto para que para agradecer a todos los que en aquel momento pedían por nosotros, sobre todo a las madres y a mi mamá, que no está, pero bueno, pero estuvo en hora y realmente se lo agradezco. Bueno, finalmente me liberaron, pasaron los años, hice un exilio interno, vine a vivir a Buenos Aires, estudié arquitectura, soy una alumna honoraria, tengo un orgulloso promedio 750 en la UBA, desarrollé mi carrera, me fue muy bien, le agradezco a la vida todo eso. Mi mamá enfermó, me fui a cuidarla, año 97, y bueno, cuando llegué me di cuenta que nunca había estado más de 3 días en la ciudad. Siempre viví acá en Buenos Aires y iba un poquito a la casa de mis papás y me venía porque realmente me dañaba un poco, ¿no? La ciudad, el recuerdo, etc. Y en ese estar me empiezo a encontrarme con gente y ahí me empiezan a contar y empiezo a ver la cantidad de represores que estaban a la luz del día, sueltos. Recuerdo que era el menemismo, que andaban como Pancho por su casa y que cada uno además tenían cargos, ¿no? O sea, Brusa había dejado de ser un oscuro secretario y era juez federal, el jefe de un campo de concentración era intendente. Bueno, Eduardo Alberto Ramos, esa persona que además me violó, y cómo fue la violación que muchos años después le dieron una condena por violación agravada, 20 años. Ese era Eduardo Alberto Ramos, porque sigue estando y sigue pensando de la misma manera. Bueno, en ese momento yo creo que mi defensa de alguna manera fue hacer un trabajo de investigación. Todo el mundo me decía que Eduardo Alberto Ramos era el matón de Rosati, qué sé yo, pero son dimes y diretes.
¿no? Rosati era el intendente de la ciudad de Santa Fe. Y yo soy de las personas que creo que no todo el mundo... O sea, vos podés ser intendente, pero no saber realmente quiénes son tus empleados. Y aunque los conozca, por ahí no conoces el currículum de los empleados, ¿no? Entonces, no me pareció que se diga de esa manera y qué sé yo, me pareció que lo que había que hacer, lo que correspondía era entrevistarse con él y decirle realmente quién era Ramos. Cuando me encuentro con Rosati, primer piso, puedo describir el lugar, ya lo he hecho con los campos de concentración, me acuerdo la pintura, los muebles, todo, lo tengo grabado. Le digo al doctor Rosati, básicamente, que él tiene empleado Eduardo Alberto Ramos, que Eduardo Alberto Ramos no puede ser empleado en la municipalidad porque contradice el estatuto, son 3 puntos en el artículo 11, está en la denuncia. Uno es la idoneidad, obviamente Eduardo Alberto Ramos no era una persona idónea para la Secretaría de Cultura. El segundo es que no podía tener una causa, una condena por un hecho doloso, y él lo había tenido. Y lo tercero es que no podía haber sido exonerado de la policía. Les contaba que, bueno, que Eduardo Alberto Ramos se había hecho una bandita por su cuenta y asolaban la ciudad. Ahí lo veíamos justamente a Izaza el 2 de febrero, dando su testimonio en el contexto del proceso de juicio político de los 4 miembros de la Corte. Algo importante para contar, Ramos está preso, está detenido, pero ha solicitado a la Cámara de Casación Penal la libertad condicional y se la dieron. Si bien sigue preso por otras causas, porque son muchos los delitos por los cuales fue condenado, por el caso específicamente de la tortura y la violación a Patricia Izaza, la Cámara de Casación Penal federal ha aceptado el pedido de libertad condicional, por la cual, bueno, si bien no accedió directamente, sí tiene esta condición de beneficio específico. Siento un precedente. Siento un precedente, claramente. Ahí están algunos jueces que por ahí les suenen. Maíquez es uno de los jueces de la Cámara de Casación, uno de la familia Maíquez. Otro es Jacobuzzi, el otro juez que aceptó este voto favorable a que tenga justamente Eduardo Ramos, el violador y torturador de Patricia Izaza, entre muchas otras personas más, pero en esta denuncia específica que estamos contando en este contexto. El voto de disidencia fue de Slokar, justamente, que no aceptó esta decisión, pero en las cámaras de casaciones son 2 contra 1, ¿no? En este caso, y por eso perdió la votación. Y finalmente, bueno, está Eduardo Ramos con libertad condicional en el caso específico del crimen o del intento de la violación, el secuestro y la tortura contra Patricia Izaza. Sigue detenido igual más allá de eso, así que también es importante porque van a ser todos estos denunciados en el Consejo de la Magistratura, más en este contexto de conocer claramente la historia de Patricia Izaza. Nos llama nuestra compañera Sofía Remundes nuevamente. Sofía. Buenas noches, saludo nuevamente a los compañeros en el piso. Bueno, estábamos escuchando muy atentamente todo lo que estaban debatiendo, ¿no? Estremecedores los relatos, los discursos en primera persona de lo que se vivió en este golpe cívico, militar y eclesiástico que tuvo lugar en la última, ¿no? Dictadura del 73 al 86 y por supuesto del 76 al 83 y por supuesto tiene que ver con lo que se está viviendo puertas adentro del Palacio, porque el 9 de diciembre próximo se van a cumplir justamente 40 años de la recuperación de la democracia. Este 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y obviamente en el marco de estos 40 años que reiteramos se van a cumplir a fin de año, ya se empiezan a barajar un montón de actividades culturales, políticas y artísticas dentro de nuestro Congreso, pero también a nivel nacional, ¿no? Y en esta oportunidad estamos dentro del Palacio Legislativo, en el pasillo que da al Salón de Honor, pero venimos a hacer un poco de memoria sobre cómo era el trabajo legislativo en aquellos años tan oscuros, ¿no? De la dictadura, porque
A partir del 76 entonces fue disuelto nuestro Parlamento y se conformó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL, que estaba al mando de 9 militares, uno por cada representación de las fuerzas, el Ejército, la Armada, ¿no? La Naval, también la Marina y también la Fuerza Aérea. 3 por cada fuerza y cada uno de los 9 entonces conformó esta CAL, esta Comisión de Asesoramiento Legislativo, que se encargó a lo largo de estos años de sancionar 1.700 leyes y más de 18.000 decretos, ¿no? Que por supuesto no fueron debatidas en lo absoluto, claro, o algunas con un mínimo de debate, pero siempre con las mismas posiciones, claro, los mismos pensamientos y los mismos argumentos, porque por supuesto pertenecían a la misma fuerza, ¿no? A las armadas. Esto se terminó a partir del 10 de diciembre del 83, cuando finalmente Raúl Alfonsín asume y bueno, se comienza un nuevo periodo democrático, pero algunas de estas leyes que fueron sancionadas todavía siguen estando vigentes al día de hoy, y el Congreso, como lo conocemos hoy en día, volvió a reconstruirse a partir de esta fecha, y hoy hay diálogo, hay consenso y fundamentalmente debate gracias a la vuelta, el retorno de la democracia, ¿no? Exacto, Sofi. Sí, justamente eso que decías es muy importante, porque más allá que el edificio del Congreso existía, y de hecho el anexo fue construido durante la última dictadura cívico-militar, funcionaban solamente oficinas administrativas y esa comisión legislativa que intentaba, con muchas comillas, legalizar muchas de las acciones, sobre todo de impacto social y económico, la reorganización social y económica que buscaba la dictadura a partir de su legitimidad que construyó con esta comisión de asesoramiento legislativo. Pero eso es parte de nuestra historia. Lo que hizo después la democracia, una vez recuperada, y también lo planteábamos, fue revisar muchas de esas leyes, aunque algunas quedan vigentes, y es parte también de este proceso de los 40 años, revisar más en profundidad, digamos, y desterrar todavía lo que impacta o que implican esas legislaciones que condicionan nuestra vida cotidiana, en definitiva, ¿no? Por supuesto, lo que decís bien aplica a la cantidad de leyes a nivel económico, ¿no? Que fueron aplicadas, sancionadas y aprobadas por la CAL, ¿no? Por esta junta de 9 personas que funcionaba como Comisión de Asesoramiento Legislativo, y que fundamentalmente fue la utilización de la fuerza represora o la fuerza del Estado para controlar la brecha económica que cada vez se profundizaba más y más por el liberalismo económico que planteaba la Junta Militar, ¿no? Y cómo fueron absolutamente destrozadas las economías regionales, locales y demás en este espacio que tuvo la dictadura cívico-militar. Por eso, para profundizar más sobre este tema y cómo era la dinámica, la mínima dinámica que existía, pero que existía al fin porque logró sancionar leyes y decretos muy importantes, la Cámara de Diputados publicó un tuit que hace alusión a lo que sucedía en esos años y un video que explica muy bien cómo era el funcionamiento de la CAL. A ver. El 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983, los militares sancionaron más de 1.700 leyes y 18.000 decretos. Ninguna de estas leyes ni decretos fueron debatidos en el Congreso. Esos años, la democracia y el debate parlamentario quedaron suspendidos. La Junta Militar que ocupó el gobierno reemplazó a la Cámara de Diputados y el Senado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo. La CAL estuvo integrada por 9 oficiales superiores, 3 por cada una de las Fuerzas Armadas, que tuvo a su cargo la sanción de los decretos y las leyes. La reapertura del Congreso como Casa de las Leyes fue el 10 de diciembre de 1983, cuando el presidente electo, Raúl Alfonsín, dio su discurso de asunción. Desde entonces, el Congreso también dijo: nunca más. Sin interrupciones en la vida democrática, es el escenario de consensos, debates y discusiones de las leyes para los argentinos y las argentinas. Uniendo voces. Diputados Argentina.
Importantísimo, Sofi, este material que nos traes, porque hay muchos interrogantes en torno a qué pasaba con el Congreso en los años de la dictadura y poco conocimiento. Así que fundamental este material que ha creado la Cámara de Diputados en estos contextos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aman, por este espacio. Es importantísimo seguir cultivando la memoria, como decimos siempre, así que mañana estaremos marchando por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y fundamentalmente por Nunca Más. Gracias, Sofi. Un beso grande. Hasta luego. Bueno, aquí ya terminando casi el programa, ahora ya poquitas horas del 24 de marzo. Recordemos que el golpe del 76 fue muy temprano en la mañana. Se fue conociendo ese primer mensaje, la primera comunicación que es bastante terrorífico cuando se da a conocer la interrupción democrática, pero fue alrededor de las 5 o 6 de la mañana que se leyó el primer comunicado. Algo que pasó esta semana y que veníamos contando con Jessy recién respecto a la Comisión de Juicio Político fue la presencia de testigos y de víctimas y de familiares de personas detenidas desaparecidas en el Hospital Posadas, y se reveló en ese contexto la historia del hermano de la diputada Susana Landricini, con quien quisimos hablar hoy, pero por problemas técnicos no hemos podido establecer la comunicación, ya será prontamente. Comentó la historia de su familia, justamente, su hermano también víctima de Luis Muiña, porque era trabajador del Posadas, y vamos a repasar ese instante justamente donde la diputada Landricini trae este testimonio tan importante y fundamental aquí al Congreso. Yo no me podía anotar para testimoniar, tal vez podía haberlo hecho. Simplemente quiero dejar aquí este mensaje. Y también en reconocimiento a esos 11 que estuvieron en el chalet. Lugar oscuro, lugar tremendo, que en un hospital donde se da la vida, donde se nace, se mate. Y donde circulan enfermeras, médicos, auxiliares técnicos, hayan tenido que circular hombres armados que pusieron en riesgo y cuestionaron la vida de tantos y tantas. Entonces, juzgar a Miña, que fue también un torturador, mi propio hermano médico, y juzgar ese 2x1 de los jueces, es también poner ese contexto, por eso tiene que estar arriba de la mesa, hablar del 2x1 y de la decisión de esos jueces, sin todo ese contexto, el del 28 de marzo cuando fue tomado el hospital con helicópteros y tanques y puestos en fila los médicos como si fueran grandes delincuentes, hombres y mujeres, trabajadores de ese hospital, no puede dejar de estar en el contexto del análisis del 2x1 como una barbaridad que la democracia argentina no puede permitir, ni la democracia latinoamericana. El testimonio de la propia diputada Susana Landricini al respecto del secuestro de su hermano, que finalmente pudo recuperar su libertad, tuvo que exiliarse en aquellos años y ha recuperado también su contacto con la familia, en el contexto también de que antes había testificado Gladys Cuervo, una de las sobrevivientes del chalet, el centro clandestino ahí en el Posadas, que también fue testificante en el juicio a las juntas. Bueno, Jessy, gracias por este rato, por acompañarnos aquí en el día de hoy. Es un placer, Aman. Nos vemos mañana en la marcha. Nos vemos en la marcha, por supuesto. A ustedes también les agradecemos. Mañana marcha, el día sábado, recuerden aquí la transmisión y la proyección de la película Argentina 1985. Lo seguimos viendo. Chau.